toda esta segunda parte les da un montón de herramientas para la comprensión de lo que ocurre en las biomoléculas, y todo lo que también se puede utilizar para manipular, que ahora están muy de moda las biomoléculas, sobre todo los biopolímeros, ¿sí? Se está trabajando muchísimo con la transformación de los biopolímeros, aprovechar esa reactividad que tienen los azúcares, de los polisacáridos, o determinadas porciones de eh, sacáridos con proteínas o con péptidos, ¿sí? Para que tengan algún tipo de utilidad biológica o para tener un tipo de utilidad que sea para la síntesis de materiales o como sustratos para otro tipo de cosas. Entonces, el ser químico, el tener unidad de la reactividad de estas biomoléculas y de los grupos funcionales de estas biomoléculas, les da una ventaja como químicos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a seguir con un poco más de la parte de éteres. ¿Se ve? Bueno, otro de los... Ahí está. De los grupos que se utilizan para funcionalizar los azúcares o proteger los azúcares es el grupo tritilo. Esto es una especie de tortuga ninja, imagínense. El reactivo que se utiliza para que reaccione con los hidroxilos de los azúcares es este, es el cloruro de tritilo. Sí, el cloruro de tritilo, fíjense, es un carbono, sí que es sp3, pero ¿qué pasa? Está unido a 3 fenilos, ¿sí? Y tiene un cloruro que es buen grupo saliente. Generalmente los hidroxilos, o sea, va a ser un sustrato para SN2, pero no va a ser muy bueno. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Solamente van a reaccionar con este carbono, que tiene grupo saliente. Puede también ocurrir SN1 o SN2, pero supónganse, este sustrato solamente va a poder ser atacado por sustratos que estén liberados. O sea que el único hidroxilo que va a poder reaccionar con facilidad va a ser el hidroxilo de posición 6. Generalmente, bueno, se lo hace reaccionar en piridina al cloruro de tritilo a temperatura ambiente. O sea, el único hidroxilo que puede reaccionar con este reactivo impedido es el hidroxilo de 6. Lo que tiene de bueno por el tipo de estructura que tiene el grupo tritilo, puede ser removido con facilidad en medio ácido. ¿Por qué? Porque al protonarse, si esto está unido a un oxígeno, se puede protonar con facilidad y se puede liberar, ¿sí? Como trifenilcarbinol sin ningún problema. ¿Sí? Como el trifenilalcohol en el caso de agua o con cualquier otro tipo de nucleófilo. A ver, ¿qué más tenemos? Una duda, profe. Sí. ¿Sería además un buen grupo saliente y podría hacer una reacción SN2 en el carbono 6 con el tritilo? No, no es buen grupo saliente. No, no es para nada buen grupo saliente. Es un grupo protector sobre todo. Porque fíjate que no es un grupo electronegativo. No es un grupo electronegativo. Lo que ocurre es, por ejemplo, cuando se desprotege esto, pero vamos, la forma de desprotegerlo es, se protona el oxígeno. Cuando lo tenés unido, esto lo tenés unido, generalmente se desprotege en medio ácido. Entonces lo que va a ocurrir es, si tengo un éter y medio ácido, lo que va a hacer es se va a protonar esta posición,
entonces lo que va a ocurrir es que este oxígeno va a ser un buen grupo saliente. Entonces el nucleófilo va a entrar y va a atacar al tritilo. No va a atacar al carbono que está en otra posición. ¿Entendés? Sí, sí. Lo que va a ser susceptible de ataque va a ser este carbono, y lo que yo obtengo cuando hago la hidrólisis de los tritilos, generalmente se usa agua como nucleófilo, entonces lo que obtengo es esto, perdón, que parece que tuviera 4 átomos de carbono, no 6. Yo lo que obtengo es el trifenilcarbinol. Tiene este nombre. Trifenilcarbinol, es ese alcohol. Pero bueno, no es... Esta es información que les puede servir. Y ahí está. Presentación. Ahí estamos. Bueno, algo que sí es muy común, que puede ocurrir que se utilicen los azúcares y los podemos encontrar también en la naturaleza, es la formación de acetónidos. Que tengo muchos hidroxilos. Y si tengo un carbonilo, lo que yo puedo formar son acetales. Entonces, en el caso de yo tener dioles vecinales, alcoholes vecinales, lo que voy a poder hacer es, en el caso si tengo acetona en exceso en el medio, yo lo que puedo hacer es un acetónido. Ustedes cuando cursen el laboratorio orgánica 2, una de las prácticas que van a tener va a ser la formación de un acetónido. Entonces, cuando yo tengo 1 o 2 dioles o dioles vecinales, ¿sí? O también 1 o 3 dioles puede ocurrir dependiendo del carbonilo, y un compuesto carbonílico, la acetona, que es bastante reactiva, con catálisis ácida, yo lo que puedo formar son acetónidos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que formo es un acetal de la acetona con los hidroxilos de los dioles vecinales. Entonces, el mecanismo, como sabemos, es, yo tengo un carbonilo, tengo catálisis ácida, de vuelta, China ataca Kamchatka, el medio ácido protona al carbonilo, el carbonilo se convierte en una especie más reactiva, ocurre el primer ataque al carbonilo de la acetona, y posteriormente se desprotona este alcohol, se protona el hidroxilo que proviene del carbonilo de la acetona, se convierte en un buen grupo saliente, se forma un carbocatión, este es atacado por el otro, este oxonio estabiliza, el alcohol que está contiguo ataca al carbono que está cargado positivamente, se vuelve, al atacarlo, forma el enlace para formar el acetal, se desprotona y yo tengo mi acetónido. Esta es una forma clásica de verlo. Esto ya lo vieron en la primera parte. Esto ocurre generalmente con dioles 1,2, con la acetona funciona mejor con dioles 1,2, a veces funciona con 1,3 dependiendo de la estructura del azúcar, y se forma con más facilidad cuando esos hidroxilos están del mismo lado, cuando esos hidroxilos están en cis. Entonces, yo tengo mi azúcar y es generalmente catálisis ácida. La catálisis ácida puede ser por un ácido mineral como el sulfúrico, o por ejemplo puedo utilizar cloruro de zinc. ¿Por qué yo pido que la acetona o el medio sea anhidro? Sulfúrico yo lo puedo tener con un muy bajo contenido de agua. ¿Qué pasa si tengo agua en el medio? Se va a favorecer la unión entre monosacáridos y no con el grupo que le ponga. Sí, lo que me va a ocurrir es que, fíjense, si volvemos para atrás,
Si yo tengo agua en el medio, yo tengo la acetona. Si yo tengo agua en el medio, entonces los alcoholes, los hidroxilos de los alcoholes van a ser sustratos para atacar a la acetona. Pero si yo tengo agua en el medio, también va a competir con los hidroxilos de los alcoholes. Entonces, voy a tener todo el tiempo una reacción que me va a tender a que no termine de cerrarse esto, porque voy a tener una reacción competitiva de la hidrólisis de los acetónidos. Por eso pido que la acetona sea anhidra. Y los reactivos que utilice, el sulfúrico tenga un bajo contenido de agua y el cloruro de zinc también esté anhidro. ¿Por qué? Porque es una reacción competitiva. Los hidroxilos del alcohol y los hidroxilos del agua van a competir por el ataque al carbonilo. O una vez que yo tengo el acetónido, si yo tengo catálisis ácida y además tengo trazas de agua, van a estar todo el tiempo haciendo que esta reacción vuelva. O sea, todos estos son equilibrios, pero ¿qué pasa? Si yo no tengo agua y tengo un exceso, por ejemplo, de acetona, yo voy desplazando el equilibrio. Acá son todos equilibrios. Está dibujado donde yo lo saqué, está dibujado con la flecha como si fuera un solo sentido, pero si se acuerdan, la formación de acetales son todos equilibrios. Si yo tengo un exceso bruto de acetona con respecto a mi diol vecinal o a mis azúcares, yo desplazo el equilibrio a la formación de acetónidos. ¿Estamos de acuerdo? Debo tomarlo como, ¿sí? Bueno, Sí. Sí, lo profe. que Sí. ocurre, ¿se entendió? Sí, sí. Entonces, lo que yo puedo ver es que, por ejemplo, en el caso de la glucosa, cuando yo hago los acetónidos, la estructura, como esto en solución se va abriendo y cerrando, la estructura que yo voy favoreciendo es esta, que ustedes no la tienen por qué saber. Una estructura que yo obtengo es la 2, 1, 2, 5, 6, di o isopropilidén, esto se llama así, isopropilidén, alfa D glucopiranósido. Fíjense la estructura que les da, pero yo puedo formar, ¿sí?, acetónidos con los dioles vecinales. En el caso de la galactosa, que presenta dos dioles cis, generalmente los acetónidos dan mejor cuando tengo los dioles cis. Entonces, en el caso de la galactosa, fíjense que yo lo que obtengo es en el caso, voy a obtener el glicósido alfa, ¿sí?, con el acetónido en esta posición, el hidroxilo del carbono numérico está favorecido en el caso de alfa, y acá tengo 1, 3, 1, 2, 3, pero ¿qué pasa? Lo formo con facilidad porque los dos están a una distancia en la que puedo formar el acetónido. Una duda, profe. Sí, ¿Se puede ver mejor eso de si está en cis para formar el acetónido con la proyección de Howard, ¿no? Tipo, como una sí, forma más fácil de verlo. se puede ver más fácil con la proyección de Howard. Aunque bueno, también en la silla vos lo podés ver. Si vos ves que, por ejemplo, si formás en un acetónido, este de acá al lado vos lo verías que van para el mismo lado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, fíjate, este y este miran para caras distintas, no son cis. Este está ecuatorial hacia abajo y este está ecuatorial hacia arriba. Este está axial hacia arriba y este, como es primario, reacciona con facilidad. Pero eso no es algo que ustedes tengan que saber a priori. Con el benzaldehído, lo que ocurre es que siempre ocurre entre posición se utiliza para proteger o para hacer acetónidos, o se lo llama también un acetónido, en el caso de el hidroxilo de posición 4 y el hidroxilo de posición 6. Lo que termina formando, fíjense que es otra silla más. Se hace que sea muy estable, no hace acetónidos, ¿sí?, con los otros hidroxilos. Forma en esta, sobre todo, con los hidroxilos de posición 4 y posición 6. Y este es, por ejemplo, bueno, esto ocurre cuando el hidroxilo, no es en el caso de la galactosa, sino en el caso de la glucosa o de la manosa, que tiene el hidroxilo que está, ¿sí?, mirando hacia abajo, hacia la cara beta.
Esto es ácido para-toluensulfónico, esto es catálisis ácida, ¿sí? Otra reacción bastante común que puede ocurrir en los azúcares es que yo tengo aldehídos, ¿sí? Y los aldehídos son un estado de oxidación intermedio, ¿no? Los carbonos, ¿con qué otros grupos funcionales están emparentados los aldehídos? Con los ácidos carboxílicos. Con los ácidos carboxílicos y con los alcoholes. ¿Sí? Dependiendo del estado de oxidación de ese carbono, por ejemplo, tengo el carbono primario de los azúcares. El carbonilo sería un estado de oxidación intermedio, porque puede ser, yo lo puedo reducir a alcohol, tengo el intermedio, que es el grupo carbonilo de aldehído, y lo puedo oxidar a ácido, sobre todo en los primarios. Esto ocurre en los primarios. Cuando yo tengo secundarios, solamente tengo dos posibles estados de oxidación, que puede ser alcohol o grupo ceto. En cambio, en el caso de los aldehídos, yo tengo un estado de oxidación menor, que es el alcohol, y un estado de oxidación mayor, que es el ácido. Entonces, dependiendo el tipo de reactivos que utilice, yo puedo oxidar, sobre todo el carbonilo de aldehído, lo puedo oxidar a ácido. Hay reacciones que se utilizaban, sobre todo de reconocimiento de los azúcares, en la antigüedad y se siguen usando para hacer prácticas de laboratorio, y son oxidaciones suaves del carbonilo, de aldehídos de azúcares con distintos oxidantes en medio básico. Generalmente ocurren en medio básico estas oxidaciones. Uno es el reactivo de Tollens, que ustedes lo utilizaron en química inorgánica, es el famoso espejo de plata. No sé si hicieron espejo de plata en inorgánica. Sí, lo hicimos y salió re feo. ¿Salió re feo? Bueno, en orgánica lo van a volver a hacer y les va a salir mejor, quédense tranquilos. Es una dulce práctica la de azúcares. El reactivo de Benedict, ¿sí?, que también usa cobre 2 en citrato de sodio acuoso, y el reactivo de Fehling, que usa cobre 2 en tartrato de sodio acuoso. Son todos oxidantes. En el de Tollens pasa a plata 0 y en los otros pasa a, en vez de cobre 2 más, pasa a cobre más. Sí, a cobre más. En el caso, bueno, de los azúcares se utilizan como ensayos para saber si yo tengo el azúcar, ¿sí?, con este hidroxilo, o sea, como hemiacetal. Si yo lo tengo el azúcar como hemiacetal, en solución se me va a abrir, ¿sí?, se va a abrir y cerrar. Entonces, cuando se abre, los carbonilos de los azúcares van a reaccionar con los metales, con la plata, o con la plata más, o con el cobre 2 más, y se van a oxidar a ácido carboxílico. Los hidroxilos no se van a enterar en esos medios, entonces yo voy a tener determinadas señales, ¿sí?, porque para que van a reaccionar. Voy a tener, en el caso de plata 0, en el caso del reactivo de Tollens, que voy a formar el espejo de plata, y voy a tener distintos precipitados, ¿sí?, de cobre 1 en el caso de Benedict y de Fehling. No son, o sea, son medios que se utilizaron para, no utilizan para preparar gluconatos. Dan distintos tipos de oxidación, pero la principal reacción es la oxidación de el aldehído a ácido carboxílico. Si yo los quiero preparar, o sea, quiero utilizar métodos de forma para poder obtener el ácido a partir del aldehído, cuando yo oxido el azúcar y oxido el carbono 1, que es donde está el carbono del aldehído, y lo oxido a ácido carboxílico, yo lo que estoy formando es un ácido aldónico. Se llaman ácidos aldónicos. Entonces, yo tengo
la glucosa, el método que se utiliza, el bromo es un oxidante suave, y yo, para cambiar de estado de oxidación de aldehído a ácido, preciso solamente un oxidante suave y que no me afecte a los otros grupos que puedo oxidar, que son los alcoholes. En bromo a pH 6, o sea, con bromo en agua a pH 6, yo lo que puedo obtener es el ácido glucónico. Es el aldehído, lo tengo oxidado a ácido carboxílico. Entonces, lo que yo voy a obtener es, si yo tengo una beta-D-glucopiranosa, lo que voy a obtener es una glucono delta lactona, ¿sí? Lo que obtengo es una lactona de un hemiacetal, lo que hago es oxidarlo y lo que voy a obtener es una lactona cíclica que está polihidroxilada. Entonces, dependiendo el tipo de azúcar que yo tengo, ¿sí? Voy a poder obtener distintos tipos de, o sea, el ácido glucónico, el D-glucónico, yo también puedo formar la delta glucurono, la gluconolactona, ¿sí? Dependiendo de las condiciones que tenga. Y dependiendo de el monosacárido del que parta, también voy a obtener distintos tipos de lactonas, que pueden ser lactonas cíclicas de 5, lactonas cíclicas de 6. Una forma también de obtener un diácido, ¿sí? Que son los ácidos aldáricos, es utilizar ácido nítrico como oxidante. En condiciones controladas de agregado de ácido nítrico, yo lo que puedo obtener es, a partir de glucosa, es oxidar el aldehído a ácido carboxílico y también oxidar el otro carbono primario que tengo, que es el carbono de 6, de alcohol a ácido, primero en ese medio se va a oxidar aldehído y luego se va a oxidar a ácido carboxílico. Entonces lo que obtengo es un ácido glucárico. Entonces también dependiendo de la estereoquímica de los hidroxilos que yo tenga, yo puedo ir obteniendo distintos tipos de lactonas. Puedo obtener la lactona que se une al carbono, fíjense, este es 1, 2, 3, 4, una lactona de 5, o puedo tener la lactona de, este es el carbono 1, 2, 1, 2, perdón, a ver, espera, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Entonces el de 6 hace una lactona con el de 3. Y después, bueno, puedo tener ciclos entre el de 1 y 4, 1, 2, 3, 4, y el de 6 y 3. ¿Sí? 1, 2, 3 con 4, 5, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Son las distintas lactonas que yo puedo formar. Este tipo de reacciones ocurren también en la naturaleza. Después, un ácido que está muy de moda, quizás lo escucharon, son los ácidos urónicos. ¿El ácido glucurónico lo escucharon? ¿Escucharon en las propagandas de productos de ¿El ácido anti-age? hialurónico tiene algo que ver? Sí, el ácido hialurónico tiene dentro de es un disacárido, que lo vamos a ver más adelante, que una de las subunidades del ácido hialurónico es el ácido glucurónico. Fíjense que sintéticamente no se obtiene generalmente por oxidación por vía enzimática. Yo tengo el aldehído y por vía enzimática lo oxido, lo puedo hacer químicamente, pero generalmente se obtiene con facilidad por vía enzimática y obtengo el ácido glucurónico, en el cual yo voy a tener el carbonilo en posición 1 y oxidada la posición 6. El ácido glucurónico en la naturaleza es utilizado sobre todo se produce en el hígado para eliminar las toxinas. Yo tengo, por ejemplo, los medicamentos. O sea, ¿ustedes saben cómo se van eliminando los medicamentos? O se oxidan y después se pegan, se pueden oxidar
y después adherir a otro tipo de compuestos, pero generalmente se pegan azúcares, y al azúcar que se pegan determinados, los une el organismo como detoxificante, es al ácido glucurónico. Entonces, este es el propofol, que es un medicamento, y cómo lo vamos eliminando para después eliminarlo del cuerpo. Generalmente en el hígado se lo une, por eso, ¿viste? Si ustedes se acuerdan o alguna vez escucharon, que generalmente los medicamentos terminan afectando mucho el hígado y los riñones. El hígado porque es el organismo de detoxificación de un montón de drogas y es el lugar donde se transforman los metabolitos de las drogas para eliminarlos en el cuerpo. En el hígado lo que ocurre es, por ejemplo, el exceso de una droga se pega al ácido glucurónico y esto, fíjense, tiene un ácido carboxílico y muchos hidroxilos, esto se convierte en una molécula hidrosoluble y esto termina eliminándose por la orina. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, chicos. Sí, entendí. Bueno. Otra reacción muy común en los azúcares es la oxidación de esos dioles vecinales. Los azúcares están llenos de dioles vecinales con un reactivo simple como el periodato, ¿sí? Que tiene estado de oxidación 7. Si yo tengo dioles vecinales, ocurre una reacción, los hidroxilos reaccionan con el periodato, forman un intermediario cíclico y lo que termina ocurriendo es que estos hidroxilos se oxidan, se parte el enlace de los dioles vecinales y lo que yo obtengo son 2 carbonilos. El yodo del periodato se termina reduciendo, ¿sí? A yodo ¿cuánto? Yo tenía yodo 7, ¿ahora a qué yodo voy? A yodo 5. A yodo 5, ¿sí? Entonces, lo que yo termino haciendo es oxidando los dioles vecinales a carbonilos, en los cuales, bueno, lo que va a ocurrir es, los tenía como alcoholes, termino oxidándolos y lo que hago es romper la unión entre los dos dioles y genero 2 carbonilos. Ocurre siempre en dioles vecinales. Si los dioles no están vecinales, esta reacción no ocurre, porque yo no puedo formar el intermediario de 5 miembros. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, hidroxialdehídos, ocurre algo similar como les explicaron en problemas. Cuando yo tengo un aldehído, este aldehído se puede hidratar, o hidroxicetonas. Este es el caso de una hidroxicetona, tipo la fructosa. En ese medio de reacción, parte de la fructosa se puede hidratar. Si yo tengo periodato en el medio, tengo un diol vecinal que puede formar el intermediario de 5 miembros y los puedo oxidar. Entonces, de este hidroxilo que tenía terminal, voy a terminar obteniendo un aldehído y de esta acetona que estaba hidratada, yo voy a terminar obteniendo un ácido carboxílico. En el caso de que yo tenga, este es el caso de una acetosa, y este es en el caso de una aldosa. En el caso de una aldosa también se me va a hidratar en ese medio, voy a poder generar el diol vecinal y va a poder ser oxidado con el periodato. Y voy a obtener ácido fórmico y una cadena con un aldehído. Si yo tengo, por ejemplo, el aldehído como glicósido, esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no voy a tener la posibilidad de... Esto ocurre cuando el azúcar está como hemiacetal. Cuando está como acetal, como glicósido, no voy a tener la posibilidad de que se abra y se cierre en el medio de reacción. Salvo que, bueno, yo utilice un medio ácido para generar y forzar el equilibrio. Pero si yo lo someto a una reacción, a un glicósido con periodato, esto no va a ocurrir porque no se va a liberar en ese medio. ¿Se entendió? Sí, sí.
Bueno. Entonces, vamos a un ejemplo. Yo tengo un azúcar en solución, si tengo glucosa en solución, y la someto a una reacción con periodato. Fíjense que lo que voy a terminar obteniendo es, donde hay carbonilos libres e hidroxilos, voy a terminar cortando, ¿sí?, todos esos enlaces. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a terminar gastando, voy a terminar cortando, fíjense, si tengo un aldehído y es de cadena abierta, yo voy a poder formar un diol vecinal. Voy a tener un diol vecinal, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a poder romper 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Entonces, en esta estructura, yo voy a terminar gastando 5 moles de ácido periódico o periodato. Y lo que voy a obtener es, en este caso, 5 moles de ácido fórmico, porque todos estos se van a cortar y van a formar ácido fórmico, y este va a terminar formando, ¿sí?, se va a cortar acá y va a terminar formando formaldehído. En este caso, yo lo que voy a tener es, fíjense que este se va a hidratar, y ¿qué es lo que le va a pasar? Voy a cortar acá y acá, en todas estas donde tengo uniones carbono-carbono de los dioles, voy a cortar, ¿sí? Y lo que va a pasar es que en estos extremos, cuando corte, voy a formar formaldehído, voy a tener 2 moléculas de formaldehído, por cada uno de estos voy a tener ácido fórmico, y en el caso de la acetona, yo lo que voy a tener es, voy a obtener es dióxido de carbono. ¿Se entendió? Yo cuando oxido, este es el aldehído, cuando corto con el periodato, yo acá voy a obtener ácido fórmico. Como en esto yo corto en 2 enlaces y oxido más todavía este carbono, voy a obtener un ácido fórmico por este, otro por este, otro por este y otro por este. Como en este solamente corto un solo enlace, obtengo formaldehído. En cambio en este, por ejemplo, corto acá, obtengo un formaldehído. Corto acá, obtengo otro formaldehído. Por cada uno de estos, como corto los enlaces a 2 lados, voy a obtener un fórmico, 2 fórmicos, 3 fórmicos. Pero acá, como ya está, tiene un estado de oxidación alto de cetona, como corto acá y corto acá, termino, en vez de llevarlo a ácido fórmico, lo termino llevando a dióxido de carbono. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, entonces, si yo tengo, ¿qué pasa? Si yo tengo un metilglicósido, pero tengo libres los otros dioles vecinales, el periodato va a cortar donde hay solamente dioles vecinales. Acá no va a cortar. Vamos a anotar. Fíjense. Fíjense dónde está marcado. ¿Dónde hay diol vecinal? Hay diol vecinal acá, por eso está marcado. Acá. Y ya no tenemos posibilidades de cortar. Después no hay otros dioles vecinales. Entonces, yo lo que voy a obtener es, acá voy a tener obteniendo ácido fórmico y acá voy a obtener 2 carbonilos. Cuando yo libero en medio ácido esto, lo que voy a terminar obteniendo es, libero esto se va a liberar como un carbonilo y esto como un alcohol, y voy a tener 1, 2, 3. Fíjense que voy a obtener metanol, fórmico y un dialdehído, porque este se va a liberar y voy a tener un dialdehído en medio ácido y voy a obtener metanol, que es el que viene de acá. ¿Se entiende? ¿No te quedaría otro diol vecinal? ¿O me perdí? Te queda otro diol vecinal acá. Pero vamos a volver para atrás. Vamos a hacer así.
Hacer otro color. Nosotros cortamos, ¿no es cierto? Cortamos y liberamos. Este me va a dar ácido fórmico. Me quedaron 2 carbonilos. Cuando yo ahora quiero ver qué estructuras me quedaron, agrego medio ácido. De vuelta, China ataca Kamchatka. Esto se me va a protonar. ¿Sí? ¿Y esto qué pasa? Se va a liberar. Pero ¿qué pasa? Esto es un carbonilo encubierto. Entonces, este va a tener un alcohol. Esto que está acá es este carbono y este carbono. Esto es un aldehído. Esto es un alcohol que está formando un acetal. Y este es un alcohol primario. Entonces tengo aldehído, alcohol secundario, alcohol primario. Aldehído, alcohol secundario, alcohol primario. Después este es acá yo tengo un carbonilo encubierto. Entonces tengo carbonilo de aldehído, otro carbonilo de aldehído es el que se encuentra en posición 1 y en posición 2. Después, acá, bueno, voy a obtener el metanol. Sí, no sé por qué agregaron este metanol acá arriba. ¿De dónde viene? Porque yo tengo una molécula, 2 moléculas. Quizás, bueno, libera una molécula más. Este es metanol, una sola de metanol libera acá. Esta sola se tiene que liberar. Hay una de metanol que está de más. ¿Se entiende? Yo tengo el fórmico que está acá, que es el de posición 3. Posición 3 que está acá. 1 y 2 es este que está acá, 1 y 2, y 4, 5 y 6 son estos que están acá, 4, 5 y 6. Y después el metanol que viene de acá. Uno de los metanoles sobra de acá. Una pregunta. Sí. Pero creo que es el deglicerdaldehído que está ahí, no es un diol y no va a volver a reaccionar, ¿o no pasa eso? No, fíjate que acá yo usé periodato, lo separo y obtengo esta mezcla de reacción. Esta mezcla de reacción ya no tiene periodato, y entonces lo que hago es liberar los productos de la oxidación y me queda esto. Ah, perfecto, sacás el periodato. Saco el periodato. Acá fíjate que no existe, no está más el periodato. Esto acá, suponete que yo lo tengo aislado. Yo aíslo esta mezcla de compuestos y la trato en medio ácido para liberar los acetales y obtengo estas estructuras. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno. Ay, qué difícil que es cuando está. Bueno. ¿Cuánto queda? Son reducción de alditoles. Bueno, algo que comúnmente se hace, esto se los explico 15 minutitos más. No vamos a terminar, pero vamos a avanzar un poco. Esta es una metodología que la van a ver y se utiliza mucho en química orgánica, que bueno, lo van a ver en laboratorio cuando tengan laboratorio, ¿no? Bueno, ustedes ya vieron que es muy difícil, o sea, hay métodos ahora que son un poco más caros, pero un método clásico para análisis de azúcares es convertir el azúcar en un compuesto que se pueda utilizar, se pueda analizar en métodos de rutina de análisis de compuestos orgánicos. Hay una metodología que se llama cromatografía gas líquido. Las siglas que tienen son CGL, cromatografía gas líquido, que se utiliza para hacer análisis de rutina de compuestos orgánicos. Pero ¿qué pasa? Generalmente tienen que ser poco polares los compuestos y ser bastante volátiles. ¿Ustedes piensan que los azúcares son volátiles? No. ¿Sienten alguna vez el olor a azúcar, por ejemplo? No. ¿Y por qué el azúcar no es volátil? Porque tiene interacciones muy fuertes que lo mantienen como sólido. Muy bien. ¿Y de qué provienen esas interacciones fuertes que lo mantienen como sólido? ¿Qué grupos funcionales son los que generan ese tipo de interacciones? Los alcoholes, los puentes Muy hidrógenos. bien.
¿Y qué interacciones terminan teniendo intermoleculares? Fuentes de hidrógeno. Unión hidrógeno, muy bien. Entonces, para convertir el azúcar en una molécula más volátil, ¿sí? Y más lipofílica, menos hidrofílica, para poder utilizar equipamiento que se usa normalmente para compuestos orgánicos, que son análisis de rutina y son muy económicos, yo tengo que transformar mi azúcar en un compuesto no volátil. Entonces, la técnica que se utiliza es, de alguna forma, habíamos visto que una forma de evitar que se formen las uniones hidrógeno es cubrir esos hidroxilos, ¿no? Protegerlos. Protegerlos con realizar algún tipo de reacción que haga que ya no tenga estos hidrógenos de los hidroxilos que forman uniones hidrógeno, entonces voy a hacer que mi molécula sea menos polar y dependiendo cómo la transforme, la puedo llegar a convertir en un compuesto volátil. Entonces lo que hago es, o lo que se hace es, a la glucosa o al azúcar, ¿sí? Se lo coloca en solución y lo hace reaccionar con un agente reductor. Este agente reductor, que es boruro de sodio, no va a reaccionar con los hidroxilos, sino va a reaccionar con el aldehído del carbono 1 o el aldehído del carbono 2 si es una acetona. Entonces yo voy a tener este compuesto que es un poliol, en el caso de la glucosa se llama glucitol, o lo van a encontrar comercialmente como sorbitol, no sé si lo escucharon alguna vez. Bueno, esto sigue siendo un compuesto muy polar. Entonces lo que se hace para poder hacer un análisis y convertirlo en un compuesto polar, no polar es bloquear todos esos hidroxilos, hacerlos reaccionar, y una forma buena, bonita y barata es convertirlos en ésteres. Entonces uno lo que hace es acetilar este compuesto, este poliol, uno lo acetila en anhidro acético piridina y dependiendo de la temperatura uno puede convertirlo en un compuesto más volátil. Entonces, uno después de convertirlo en un compuesto más volátil, vamos a ver, yo les voy a mostrar cómo es la técnica, uno puede analizar, dependiendo, existen analizadores que uno puede, dependiendo de la mezcla de azúcares que tenga, uno puede ver si si viene de la glucosa, si viene de la manosa, si viene de la fructosa, uno puede hacer un análisis y contra patrones y puede ver, bueno, dependiendo a qué tiempo sale en el análisis, uno puede identificar qué monosacáridos tienen su mezcla. Otro tipo de reacción que tenemos es la reacción de Kiliani-Fischer, que es para alargar las cadenas de monosacáridos. Esto aconsejo que no lo hagan en casa. Es una reacción de de los aldehídos de los azúcares, ¿sí? En posición 1 de las aldosas, con ácido cianhídrico. Se forma la cianhidrina y esa cianhidrina en condiciones de hidrogenación suave generan una imina que en medio ácido provocan la formación de un carbonilo de aldehído. Esto, bueno, es una síntesis clásica para homologar, o se dice homologar es aumentar en un átomo de carbono los azúcares. Entonces, a partir de arabinosa yo puedo aumentar un átomo de carbono, pero generalmente lo que voy a terminar generando, si parto de arabinosa, es voy a poder generar manosa y glucosa, ¿sí? Siempre como esto, como la hidrogenación, como el ataque y la hidrogenación posterior no me van a generar un solo isómero, yo voy a tener una mezcla de epímeros. En la naturaleza vamos a encontrar muchos compuestos, muchos azúcares que se van a encontrar como disacáridos, ¿sí? Que va a ser la unión de dos azúcares.
Entonces, la unión entre esos dos azúcares se va a llamar unión glicosídica. ¿Qué va a ser? Del, del hemiacetal de un azúcar al hidroxilo de otro azúcar, el hidroxilo hemiacetálico de un azúcar a el hidroxilo, ¿sí? Del anillo de otro de los azúcares. Va a ser la unión entre el carbono 1, que es el anomérico del primer azúcar, con el hidroxilo, por ejemplo, el hidroxilo 3 del segundo azúcar va a ser un enlace 1,3. Las uniones glicosídicas, ahora vamos a ver ejemplos, pueden ser alfa o beta, dependiendo de la configuración del carbono anomérico donde se forma esa unión. Los dos, bueno, monosacáridos unidos, por la misma posición, pueden formar dos disacáridos según sea alfa o beta. Entonces vamos a ver que, fíjense, los disacáridos, dependiendo, fíjense que van a tener esta unión glicosídica, o sea, va a ser el hemiacetal, el acetal lo va a formar con el carbonilo, ¿sí? El carbonilo de posición 1 lo va a formar con un hidroxilo propio del azúcar y con un hidroxilo de otro azúcar. Pero fíjense, para un disacárido, las posibilidades que podemos tener. Podemos tener, generalmente es alfa o beta, generalmente se define así, alfa o beta 1 de este monosacárido a cualquiera de las otras posiciones, ¿sí? En el caso de que sean piranosas, puede ser alfa 1,6, beta 1,6, alfa 1,4, beta 1,4, beta 1,3, alfa 1,3, beta 1,2, alfa 1,2, beta beta 1, alfa alfa 1 o alfa beta 1. Existen muchas posibilidades de combinar un solo, por ejemplo, si es solo glucosa, ¿cuántas formas de hacer un disacárido de la glucosa tenemos? Un montón. En la naturaleza están explotadas en los distintos tipos de biopolímeros y, bueno, oligosacáridos, muchas de estas uniones. Y las vamos a ver que van a ser, en muchos casos, en los polisacáridos, va a ser alguna de estas uniones repetitiva, y en los oligosacáridos que tienen que ver con otro tipo de, por ejemplo, funciones de reconocimiento como funciones antigénicas, van a tener uniones especiales. Como ya les dije, los azúcares, el famoso coronavirus y todos los virus y las bacterias muchas veces se unen a determinadas moléculas en la superficie. Bueno, esas moléculas en la superficie de las células de los distintos organismos generalmente son oligosacáridos. Entonces, por ejemplo, la famosa spike del coronavirus, ¿dónde se va a unir? Se va a unir a un oligosacárido que tienen en la membrana. Entonces son generalmente, esto que parece tan pesado, decís alfa o beta, está en alfa o beta, en 1,6, en 1,4, es el código de las llaves de entrada a las células. ¿Se entendió? O sea, por ejemplo, podemos tener en la pared celular, podemos tener oligosacáridos, o sea, no sé, por ejemplo, un pentasacárido o un hexasacárido, que en función de cómo están unidos esos azúcares entre sí, si son alfa o beta, si están unidos en 6, si están unidos en 4, si están unidos en 3 o en 2, es la combinación que hace que pueda entrar un organismo no o interactuar un determinado organismo o una determinada señal para que interactúe con una célula. Si, por ejemplo, es un virus o una bacteria que de alguna forma craquea el código de esos oligosacáridos que están en la membrana, puede ingresar a la célula sin ningún problema. Si como borracho viene con una llave equivocada y no puede reconocerse con esos azúcares que están en la membrana, lo que va a terminar generando es que el sistema inmune no los reconozca y de alguna forma los comience a atacar.
Lo que hacen los virus y las bacterias que nos contagian es que de alguna forma pueden saber cómo son esos códigos de los azúcares que tenemos en la membrana y pueden ingresar y poder infectar. Es una cosa muy, muy interesante. Por eso la parte de glicobiología es una ciencia que en los últimos años ha tenido mucho desarrollo. Ejemplos de disacáridos. Vamos por la 34. Es, por ejemplo, bueno, la maltosa y la celobiosa. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de la maltosa yo tengo una 4O alfa, o sea, esto está en posición 4. Vamos a hacerlo. Vamos a contarlo, marcarlo. Fíjense que es 4O alfa de glucopiranosil. Entonces, se está hablando de este azúcar. Este está unido, quiere decir que es 4, está unido al otro en 4, 4O alfa. Fíjense que está mirando para abajo, esto es alfa. Esta es la posición 4. 4O alfa de gluco, porque es una de glucosa, glucopiranosil. O sea que esto está formando un enlace alfa 1, 4 de una D-glucopiranosa. Alfa D, porque son D-glucosas, glucopiranosa. Una forma abreviada de escribirlo es alfa D glucopiranosa 1, 4, alfa D glucopiranosa. ¿Se entendió? En el caso de la celobiosa, la unión es beta. Es un disacárido también común. Acá es 4O beta de glucopiranosil, beta, porque este es el que está acá, beta de glucopiranosa. Estas son las sillas, la estructura de silla, y estas son las estructuras de Howard. Esta, bueno, la maltosa se obtiene por hidrólisis parcial del almidón y la celobiosa de la celulosa. Bueno, algo que está de moda es la leche deslactosada. ¿Saben por qué también está de moda y por qué es tan importante? No se me duerman. No, no sabemos. ¿No saben? ¿No saben? Porque hay una enfermedad que es la intolerancia que está muy común. No es muy común, pero en realidad la intolerancia a la lactosa porque es así, nosotros somos mamíferos y sobre todo hay la hidrólisis de lactosa es muy activa, sobre todo cuando uno es un lactante. Si en determinados periodos de tiempo muchas personas, si no consumen lácteos, esa enzima no trabaja, se puede atrofiar, y en algunas otras personas no son tolerantes, no tienen la enzima que hidrolizan la lactosa. Entonces lo que pasa es que al no hidrolizarse la lactosa pasa, o sea, cuando se hidroliza la lactosa, fíjense que la lactosa es 4OB delta piranosilo, esto es galactosa, que está unido a 4 de la glucosa, ¿sí? En beta, haciendo de forma beta, con la B-beta glucopiranosa. Si la persona no tiene la enzima que hidroliza a galactosa y glucosa, entonces estos después, cuando está como galactosa y glucosa separadas, son absorbibles sin ningún problema
a nivel intestinal, si uno no tiene esa enzima, después uno tiene problemas a nivel intestinal y eso termina generando hinchazón, gases. ¿Por qué? Porque no se puede hidrolizar, metabolizar bien la glucosa y la galactosa, entonces termina formando compuestos que generan gases, ¿sí? Y los mismos, hay otras bacterias en el intestino que terminan metabolizándolo de otra forma y terminan generando otro tipo de malestar. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Pero bueno, también la intolerancia a la lactosa se termina desarrollando en la gente más grande. Cuando uno deja de ser niño, sí, muchas personas ya dejan, muchas personas comienzan a ser también más intolerantes a la lactosa. Los chicos, algunos son intolerantes a la lactosa, pero la intolerancia a la lactosa también se desarrolla en personas mayores. ¿Por qué? Porque, bueno, supuestamente el cuerpo evoluciona y no necesitamos tantos lácteos, ya no somos lactantes. Otro azúcar bastante común es la sacarosa, es el azúcar común. Y está formado por D-glucosa y D-fructosa. Pero lo que tiene de original es que son dos carbonos anoméricos unidos entre sí. El carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. ¿Se acuerdan que la fructosa es una cetosa? Entonces el carbono anomérico es el carbono 2. Entonces es alfa-glucopiranosil, beta-D-glucofuranócido. Esa es la sacarosa. Es 1, 2, pero ¿qué pasa? Se unen los dos carbonos anoméricos. Por eso no digo, no lo coloco como si fueran 1, 4, uniones 1, 4, 2. Son los dos carbonos anoméricos. Al nombrarlo así yo sobreentiendo que son los dos carbonos anoméricos. Lo que tiene es que no son azúcares reductores. ¿Por qué? Porque no están como acetales. Esta es una molécula compleja, pero fíjense que los dos carbonos acetálicos están unidos entre sí. Este es un carbono acetálico y este es el otro carbono acetálico, que son los carbonos anoméricos. Bueno, y yo voy a dejar aquí, porque con esto podemos completar después para la clase que viene. Bueno, ¿se entendió?